Buenas tardes y buenos días para todos y para todas, ¿cómo están? Estamos arrancando un nuevo conversatorio de estas charlas COVID. En este caso tenemos dos colegas y amigos de la sociedad civil, de organizaciones ONGs, como nosotros, como Faro Digital. Hoy estamos con Ana Torres, que es la directora de Wikimedia Argentina, y estamos con Héctor Gardó, presidente de la Fundación Espiral. ¿Fundación Espiral? Asociación. Asociación Bueno, Espiral. es parecido. Ya me mandé una para arrancar. Pero bueno, y también estamos acá junto con mi amigo Pablo Rivera de la universidad en este esfuerzo que estamos haciendo de tratar de pensar en clave colectiva todo lo que nos está pasando a profesionales y personas que estamos vinculados con el mundo de la educación. Así que bueno, primero darles la bienvenida a Ana, Héctor, ¿cómo están? Ana está en Argentina, ¿cómo arrancaste el día por ahí? Bueno, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer, bueno, siempre es un placer hacer cosas con vosotros. Ya nos une una larga relación de amistad con algunos de vosotros. Y bien, por Buenos Aires todo bien. Aquí, como supongo, como en todas partes del mundo, encerrados y encerradas aún en casa, haciendo el confinamiento voluntario y obligatorio. Tal cual está dictado por el gobierno. Vamos a ver si hay alguna novedad a final de este mes, creo que es aproximadamente cuando vamos a saber un poco más. Pero la sensación que yo tengo un poco es que en Latinoamérica todavía está escalando, así que nada, vamos a ver cómo sigue. Pero afortunadamente todo el mundo está bien y espero también que todos allí estén bien. Sí. Héctor, ¿cómo te va? Nosotros estamos acá en España, quizás en Sí. la desescalada, pero que ya se empieza a parecer que va a haber otro rebrote en octubre. Bueno, ¿cómo estás vos y cómo venís llevando todo esto? Bien, yo creo que los que acostumbramos a trabajar con un portátil quizá no nos sentimos como tan fuera de lugar. Digamos, hemos cambiado seguramente pues, la oficina por casa y, y por lo tanto nuestro día a día no ha cambiado tan radicalmente como en otros trabajos. Yo personalmente lo llevo bastante bien. Yo de hecho creo que me va a costar salir de casa. Eh, no sé, y creo que no soy el único, le está pasando a mucha gente que les da pereza y yo creo que soy uno de ellos. Es decir, en el momento inicial sí que como que me costó más la autorregulación de horarios, etcétera, pero ahora realmente, y además pudiendo salir un poquito a la mañana o a la noche en estos espacios que tenemos de salidas deportivas, pues como que estoy bastante bien. Bien, buenísimo. Pablo, ¿querés que arranque yo? Porque ya tengo... No, bueno, yo parto con una pregunta así Ahí va. como de base, es decir, en vuestras propias asociaciones, entidades y en el trabajo que cotidianamente realizáis, siempre estáis vinculados a centros educativos, ¿no? De educación formal, presencial, ¿no? O sea, evidentemente ahí están trabajando con los docentes, con universidades, centros, escuelas, asociaciones de padre, madre, bueno, en general con todo. Y de pronto viene este lockdown, viene el confinamiento y muchas de las personas, muchos de los agentes a los que hemos consultado vivieron verdaderas transformaciones que han sido súper complejas, pero no tanto por la voluntad del mismo individuo, ¿no? Sino por el propio hecho de no haber estado preparado digitalmente para poder hacer que esto fluyera. Me gustaría conocer cómo ha sido vuestra experiencia individual en este sentido, ¿no? ¿Cómo lo han vivido? ¿Hubo algún momento así de tensión o esto ha fluido y ya está un poco más acomodado o están esperando que esto prontamente se acabe para poder retomar? ¿Cómo lo ven? Yo particularmente creo que no sé si vamos a ser capaces de retomar tal cual lo habíamos dejado. O sea, yo creo que ha habido, al menos por parte de Wikimedia Argentina, un proceso grande de adaptación, a pesar de que nosotros trabajamos con un proyecto en Internet, que es un proyecto grande. Muchísima gente tenía como este pensamiento, me lo han dicho muchas personas, bueno, pero vos estabas reacostumbrada porque vos trabajas con Wikipedia, como si nosotros a lo mejor tuviéramos más incorporada la virtualidad en nuestra cotidianidad. La realidad era que no. O sea, nosotros teníamos, o sea, trabajábamos de manera muy, muy presencial, y creo que algo importante fue un poco pararnos un segundo a pensar.
que creo que esto es importante. O sea, muchas veces yo siempre digo una frase que es que si simplemente haces, eres un hacedor, pero si piensas, planificas, ¿no? O sea, y siento que pararse un segundo a pensar y pararse un segundo a recalcular cuáles eran y cuáles son ahora las prioridades para nuestro año, y también entender un poco que no solo Wikimedia Argentina estaba atravesando un proceso de cambio importante y de adaptación a una nueva realidad importante, sino que todas las organizaciones con las que trabajábamos también lo estaban haciendo. Y entonces, este proceso sí, de aguante, de lo que en Argentina se llama como bancarse, de apoyarse los unos a los otros, era necesario más que nunca en este proceso, ¿no? De resiliencia, ¿no? Exacto, o sea, era ha sido súper importante para todos y todas. Y creo que es súper incierto lo que va a pasar después. O sea, no sabemos cómo vamos a volver, y ni siquiera sé si vamos a volver de la misma manera. Creo que también de todo este proceso se van a salir aprendizajes, van a salir oportunidades, y también han salido muchísimos desafíos, y también, no solo como equipo, sino también cómo nosotros como organización prestamos ciertos servicios a la sociedad, ha modificado nuestro ADN también un poco este contexto. Para ser muy breve, Wikimedia Argentina, me acuerdo que tuvimos una reunión al inicio a la semana, a las semana y media de que todo el mundo se fue, o sea, todo el mundo tuvo que irse obligatoriamente a casa y empezar a trabajar desde casa. Y me acuerdo que tuvimos una reunión también con parte de la comisión directiva de la organización, y se pusieron encima de la mesa dos objetivos súper claros, que en parte han dictado mucho las acciones que venimos haciendo hoy en día. Uno de ellos era obviamente que todo el mundo saliera de aquí con salud, o sea, priorizar la salud de las personas que trabajan en la organización y también de las organizaciones con las que trabajamos. Y en esto no solo hablamos de la salud física, sino también de la salud mental. Y ahí retomo un poco lo que decía el compañero de esta idea de poder y saber cuándo desconectar, de respetarnos los horarios laborales, o sea, toda una serie de dinámicas que a veces, por el simple hecho de estar en casa y seguir, muchas veces no las cumplíamos de una manera saludable. Y por otro lado, ser útiles a la sociedad. De verdad, o sea, dejamos un poco los objetivos del año, eso ya no servía más, es una realidad. ¿Cómo y de qué manera podemos servir para que la sociedad sí pueda avanzar, y cómo y de qué manera podemos atender las demandas y las necesidades de colectivos sociales en Argentina que a lo mejor no estaban teniendo las respuestas que necesitaban en este contexto? Y creo que esos dos grandes objetivos son los que siguen rigiendo un poco qué y cómo y por qué hacemos las cosas que hacemos en la organización. Sí, la verdad es que en Espiral nosotros, por un lado, no nos ha cambiado mucho el día a día, porque es una organización muy virtual. Contamos con personas en Valencia, en Madrid, en País Vasco, en Galicia, y por lo tanto nuestra forma de organizarnos pues es a través de documentos compartidos, de videoconferencias, de grupos de WhatsApp y Telegram. Por lo tanto, en ese sentido, nuestros canales de comunicación y nuestra capacidad organizativa y canales han sido bastante los mismos. Por lo tanto, en ese sentido no nos cambió nada. ¿Qué nos ha cambiado? Seguramente las energías y disponibilidades del equipo. Nosotros somos una organización basada en el voluntariado, la mayoría de los cuales son docentes, y para los docentes sí que ha sido un cambio muy radical. Ellos están en primera línea, con 30 almas delante durante todo el día, y de una manera intensiva, pero ellos sabían que a las 5, 5 y media salían y iban a casa y, bueno, podían alargar más la jornada, preparar, corregir, pero al final entraba dentro de un ciclo de horarios muy cerrados, ¿no? Los docentes tienen la suerte de que tienen un horario muy cerrado, pero también son muy prisioneros, ¿no?, de ese horario, pero en todo caso se podían estructurar y por lo tanto su voluntariado también podía ser estructurado. Pues ya sabían que cuando llegaban a casa dedicaban un tiempo a la asociación, teníamos una reunión. Claro, para los docentes ha sido un gran impacto porque han pasado a tener que hacer todo virtual. En muchos casos, en muchos centros, sobre todo los que atienden a comunidades muy vulnerables, no han tenido ni los recursos, ni el apoyo, ni las orientaciones para poder llevar a cabo ese seguimiento
tanto emocional como académico, y por lo tanto se han visto muchos de ellos sobrepasados por una situación muy exigente. Incluso me atrevería a decir, en el caso de los docentes de Espiral, doblemente, porque me atrevería a decir que ellos son digitalmente más avanzados que sus compañeros en muchos claustros y se han visto absorbidos por demandas, consultas, incluso haciendo como casi un servicio de consultoría, formación interna de urgencia para reconectar el claustro y a los alumnos de una manera muy express. Por lo tanto, como Espiral, internamente no nos ha cambiado mucho, pero sí que a nosotros como comunidad que atiende y que está en el sector educativo, sí que ha sido un gran impacto en cuanto a nuestro día a día, nuestra disponibilidad, nuestras energías y la absorción que han, sobre todo los docentes. Yo creo que han sido los docentes los que han visto su día a día más cambiado y con unas situaciones mucho más complicadas de tener que atender a familias, tener que hacer un poco de casi de, a veces incluso de servicios sociales, ¿no? Y de atender todo tipo de emergencias, incluso de consultas psicológicas. Es decir, han tenido que ser un gran apoyo en ese momento y por lo tanto como Espiral eso lo hemos vivido de una manera muy intensa. Ahora parece que todo va tendiendo a la normalidad, en breve ya serán las vacaciones de verano, todos son incógnitas de cara al verano que va a pasar. Ha habido un retroceso académico seguramente bastante grande y bueno, en Espiral lo que estamos viendo es cómo, conectando con lo que decía Ana, cómo nos ponemos al servicio de unos docentes a los cuales se les va a pedir a partir de ya que tomen unas medidas diferentes en términos de seguridad, que estén dispuestos a hacer educación blended, una serie de cosas para las cuales igual no están preparados. Y por lo tanto, internamente con Espiral estamos viendo cuál es nuestro sitio y para qué vamos a ser útiles para hacer formación, para hacer acompañamiento, para lo que consideremos. ¿Crees, Héctor? También le extiendo la pregunta a Ana, pero a partir de lo que decías, que hay como una reivindicación del rol del docente y no solamente como un mero transmisor de información y de conocimientos. O sea, nosotros lo venimos viendo en las distintas charlas a nivel de institución, de la escuela, ¿no? Pero cuando te escucho hablar de los apoyos, de los sostenes, ¿no? Que están teniendo los y las docentes, ¿crees que se puede llegar a venir a una nueva era en donde no solamente sea bueno, el docente que enseña o el docente que sabe más o menos de tecnologías digitales, sino también, bueno, el cuidador, ¿no? El que apoya, el que acompaña, el que escucha? ¿Lo ves eso en la comunidad de docentes de Espiral? Pues sin lugar a dudas creo que es una de las oportunidades que podemos sacar. Es decir, esta mutación, quizá no transformación absoluta, ¿no? Pero una cierta mutación de qué es aquello más importante, ¿no? De la escuela y del docente. Y yo creo que igual que se ha puesto en evidencia lo imprescindible que es la sanidad y la sanidad pública, pues se ha visto lo imprescindible que es la educación pública y se ha visto lo imprescindible que es que haya un docente, ¿no? Porque incluso con las tecnologías a veces se ha puesto en tela de juicio, ¿no? Es decir, bueno, pues si hay inteligencia artificial que te envía lo que tienes que aprender, ¿para qué necesitas un docente, no? Y ahora parece que hay como un cierto consenso social de que, por favor, que abran las escuelas, por favor, que vuelva a haber docentes. E imagino que incluso los estudiantes están deseando volver, a algunos de ellos o la mayoría, a volver a la escuela y volver a tener un acompañante de aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que puede haber una oportunidad ahí de volver a ver la importancia de que alguien te acompañe en tu itinerario de aprendizaje, que no es que te explique contenidos, que es lo que seguramente hasta ahora entendíamos, sino es alguien que te acompaña, que te estimula, que te motiva, que te entiende, ¿no? Toda esa vertiente puede ser una nueva era de rol docente. Sí, sí. Está buenísimo. Ana, te extiendo la pregunta, pero te hago doble clic para que puedas introducir y contar un poquito A ver, porque yo participé y el equipo de Faro participamos de alguna de los webinars que están haciendo, que te aprovecho para que lo cuentes, y también detectábamos eso, ¿no? Como que más allá de hablar de formación y de diversas temáticas, habría algo de lo humano, de lo afectivo, que era muy protagonista.
Totalmente. Yo creo que si hay algo que yo saco o que extraigo de todo este contexto es que no solo se reivindica el rol del docente, sino el rol de la escuela. Creo que hay una reivindicación doble. Estoy súper alineada con lo que ha dicho Héctor. Creo que obviamente con particularidades muy específicas de la realidad argentina. O sea, creo que Argentina tiene una serie de particular, creo que es extensivo a toda Latinoamérica, pero voy a hablar de Argentina. Creo que tiene una serie de desafíos para el post, cómo y de qué manera vuelven los chicos y las chicas a las escuelas. O sea, creo que Argentina, en particular, las escuelas, muchísimas no estaban preparadas ni tenían capacidad para irse a la virtualidad, o sea, no estaban preparadas, no había acceso a Internet, hay muchísimas casas que no tienen acceso a Internet, donde los docentes han sido claves para seguir formando y seguir acompañando a los alumnos y a las alumnas de maneras muy, muy diversas. Hay docentes que están, bueno, el Estado reaccionó relativamente rápido con el programa de Seguimos Educando, pero hay docentes que están dando clases a través de WhatsApp y que están resolviendo, ¿cómo se llama? Están resolviendo las dudas a través de ese mecanismo. El Estado también puso un montón de horas a través de la televisión pública, que sabemos que al menos y generalmente hay una televisión en las casas, programas de radio, docentes que están educando a través de la radio, que sabemos, vos sos argentino también, Ezequiel, sabemos que la radio en el interior se escucha muchísimo en Argentina, o sea que por primera vez yo creo, si bien para mí nunca estuvo en duda el rol del docente ni el rol de la escuela, creo que por primera vez para muchísima gente no cabe duda de cuál es el rol y la importancia del rol del docente y la docente y de la escuela en el contexto argentino. Sí creo que también van a haber desafíos a posteriori. Creo que un poco a colación de lo que decía Héctor, de que los docentes tenían como un horario muy estructurado, los alumnos también tenían un horario muy estructurado. Y yo no sé si ese horario tan estructurado hoy en día se está dando en las casas. Hay una población también vulnerable en Argentina, donde no tengo datos, porque la realidad es que no lo sé, pero yo no sé si hay la misma cantidad de chicos que estaban matriculados y chicas que estaban matriculados van a regresar después a las escuelas, entonces habrá que ver cuál es el retorno o la cantidad de chicos y chicas que realmente retornan a la escuela, si hay chicos y chicas que a lo mejor han tenido que incursionar en el mercado laboral. No lo sé, o sea, la realidad es que hay muchas familias que están pasando dificultades, entonces tendremos que ver ese a posteriori, pero también ha sido como obviamente una señal o una señal para los estados, para ponerse a trabajar en pos de garantizar cada vez más una educación de calidad y que sea accesible para todos y todas. Entonces yo creo que igual que pasa a lo mejor allá, pero con ciertas limitaciones porque el contexto argentino es diferente, más que nunca se pone en valor el rol del docente y las docentes y el rol de la escuela. Como cuidadores o como no cuidadores, creo que en parte se empieza a ver el trabajo que hacían los docentes, que no era simplemente un trabajo de formación. Creo que este contexto pone una lupa sobre las situaciones, o sea, está como agrandando situaciones o dándonos o generándonos más capacidad para ver situaciones que ya sucedían también en muchísimos casos. Y no solo hablo de los docentes, sino, por ejemplo, hablo de los padres con chicos en las casas, o sea, de los roles de género en muchas de las casas y en muchos otros contextos, de esta palabra la conciliación, ¿no? O sea, que también en este contexto resuena más fuerte que nunca. Creo que simplemente, y no es menor, es un contexto que como que expande y como que nos deja ver de una manera muchísimo más clara situaciones que ya se venían dando en la antigua normalidad, ¿no? Sí, yo sí. Perdón, adelante, sí. Perdón. No, dale, por favor, Héctor. Haciendo este hilo de Ana, que decía como que el coronavirus ha expandido algunas cosas, sí, yo lo estoy viendo como que igual que en términos de medio ambiente, ¿no? Dicen que eso ha sido como una señal de alarma, ¿no? Del planeta, es decir, si no paráis vosotros, pararé yo, ¿no? El planeta Tierra. Y pues igual veo que para la educación puede haber sido un warning
en algunos sentidos. Por ejemplo, el que decíamos, ¿no?, de cuál es la figura docente, pero incluso también en términos de, y se está hablando mucho, ¿no?, de brecha digital. Seguramente la brecha digital era algo que quedaba como muy solapado, porque igual había conexión a Internet en bibliotecas, o había conexión a Internet en algún hotspot urbano. Entonces, más o menos se iba como camuflando, ¿no? O había un aula de informática en el centro educativo, más o menos. Entonces, yo creo que otro warning que vamos a tener es el de la brecha digital. Y se están dando, al menos aquí en Barcelona, en Cataluña, se están dando respuestas, repartiendo portátiles y alguna tableta, pero no llega a cubrir la brecha que hay. Y yo la verdad es que creo que hoy en día, año 2020, pues cada estudiante como mínimo a partir de 3 años de primera primaria tendría que tener un portátil en su casa con conectividad. Y eso tendría que ser para ya ahora en verano, porque si no nos vamos a enfrentar a un verano que no sé en otros lugares del planeta, pero aquí tenemos un verano larguísimo de vacaciones, hasta el 15 de septiembre prácticamente ya no volveremos a ver los niños en las aulas, y los más vulnerables, ¿qué van a hacer durante todo este tiempo? O estar cerrados en casa o estar en la calle, en espacios de desconfinamiento, pero urbano, ¿no? Sin actividades, porque además muchas actividades de ocio o de refuerzo académico no se van a poder dar, incluso este verano. Entonces, claro, a mí me está faltando más a corto plazo una respuesta más contundente de cada hogar tiene que tener un portátil y una conectividad asegurada, casi como si fuera alimento. Sí, o sea, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, y es algo que creo que también este contexto ha puesto encima de la agenda o encima de la mesa y dentro de la agenda. Creo que esta idea de Internet como bien público, o sea, creo que más que nunca nos damos cuenta de que, de que es así, lo necesitamos, y que si no, Internet, o sea, la falta o esta brecha digital puede agrandar las desigualdades que existen entre unos y otros, entre unos alumnos y otros estudiantes. Y esto es realmente grave en un contexto como el actual. Entonces, esto que si bien entiendo que ahora está lo urgente por sobre lo importante, creo que en algún momento es un debate que tenemos que dar. Y tenemos que dar también como organizaciones de la sociedad civil. Y quizá queréis abrir otro tema, pero me resuena como algo muy importante y matizo mis palabras iniciales. Es decir, el rol docente es muy importante en la parte socioemocional, de acompañamiento, etcétera, pero es doblemente importante en la parte de aprendizaje con los colectivos más vulnerables. Y esto también lo estamos viendo. Es decir, las capas más vulnerables y los estudiantes que tienen más necesidades de aprendizaje y contextos familiares que propician menos el aprendizaje, no solo necesitan un acompañamiento emocional, que sí, porque si no estás bien emocionalmente no aprendes, pero necesitan un apoyo académico y curricular importantísimo, porque es que es la única fuente, en muchos casos, de avance académico que van a tener esos estudiantes. Por lo tanto, la escuela y la escuela pública es necesaria, pero es doblemente necesaria e imprescindible para las capas más vulnerables, porque todo aquel aprendizaje que no de la escuela posiblemente no lo dé nadie más. Y por lo tanto, el rol docente, pues sí, ha de ser emocional, pero no quiero que sonara como que con eso es suficiente. Es decir, lo emocional te habilita para aprender, pero no hemos de perder de vista que estos chavales lo que necesitan es aprender mucho, y no solo ahora, sino durante el verano también necesitarán aprender, porque eso va a ser lo que les aporte oportunidades vitales en sus próximos años. Sí, yo básicamente quería insistir en lo que están hablando, que me parece súper interesante. También desde un punto de vista, no sé si es el día o no sé si es lo que estamos leyendo con Ezequiel o la entrevista, pero a veces tiendo a estar más positivo o negativo sobre lo que viene, ¿no? Y hoy día estoy como en una fase negativa, en el sentido de que más que estar negativo tengo como un montón de incertidumbre sobre lo que puede pasar. Y justamente me quiero desprender de un comentario que dijiste, Héctor, al comienzo, sobre la situación como ha enfrentado al cuerpo docente, ¿no? Y que tú mencionabas que dentro de lo que vosotros estáis identificando hay un cierto... Este malestar también está en ellos, esta preocupación, por así decirlo, entre los docentes, que como tú bien decías, también está en la primera línea, más allá del personal sanitario, que por supuesto que también lo está. A todos los que somos docentes nos mandaron a la casa a hacer clase,
y teniendo los niños en la casa. Yo tengo 2 niños, por ejemplo, y tengo que hacer un montón de docencia online, y mi pareja igual, y es un desastre. O sea, tus alumnos están en tu casa también, y ven tu casa. claro, claro, es el tema. Entonces, mi sensación es que, vale, esto es una situación de emergencia, una pandemia que pasa cada 100 años, bueno, que mezclada con otros momentos históricos de la vida, se salta a veces generaciones, bueno, nos tocó vivirlo. Pero no es menor el riesgo de ampliar esa segregación social que esta propia pandemia puede decir, que al comienzo del discurso, no sé si os recordáis, era muy de que, bueno, esta es una pandemia que afecta a todos. Es casi una pandemia socialista, ¿no? Socialista modelo belga, o sea, una forma en que uno interpreta la equidad o el socialismo o la justicia como quiera de acuerdo al territorio. Pero de pronto hemos visto que el discurso va mutando y nos damos cuenta que no es tan así, que evidentemente hay falta de infraestructura, hay falta de competencia y hay necesidades diferenciadas en determinados grupos sociales sobre el rol de la escuela, el rol del sistema educativo en general, ¿no? Que todo el mundo también plantea de que, bueno, ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Esta visión media apocalíptica de que todo lo que había y que todo fuera y ahora parte todo de cero, más allá de que a lo mejor hay muchas cosas, por supuesto, que cambiar. Entonces, mi pregunta es, dentro de los miedos, temores que vosotros, por ejemplo, podéis haber identificado, o igual percibes, para no hablar netamente de una experiencia empírica, ¿no? Sino que también dentro de lo que conocéis a los profesores, ¿qué de estos miedos, por ejemplo, se repiten más comúnmente en ellos? ¿Qué incertidumbre tiene el docente hoy en día con el que vosotros conversáis, trabajáis, con los que estáis desarrollando los webinars en Argentina, por ejemplo, con los que estuvieron en la asamblea virtual que se hicieron hace unos días, en una espiral? ¿Qué les preocupa? ¿Por qué están nerviosos? Yo te doy mi opinión, ¿no? Como docente, ¿ya? Yo estoy preocupado por eso hoy día, hay otros días que estoy más optimista, pero me gustaría saber qué les preocupa con más intensidad. Hace poco la Aina Tarabini nos decía que ellos hicieron una encuesta, un cuestionario a un montón de docentes que respondieron cerca de 3.000 acá en Cataluña. No sé si fue en Cataluña o en España, pero bueno, que era una muestra enorme y recién estaban ahora procesando datos y viendo. Por lo tanto, vamos a estar muy a la expectativa, aparte de esta que hizo Bonal antes, Xavier Bonal, y con la Sheila González, sobre la situación en la familia. Pero más allá de esa evidencia empírica, por ejemplo, ¿cómo se da la situación en Argentina? ¿Cómo se da desde lo que vosotros en Espiral estáis identificando? Yo creo que generalmente ahora esto está cambiando, creo que estamos empezando a tener otro tipo de conversaciones, pero sobre todo al inicio siempre se hablaba mucho de cómo afectaba esto a los chicos y a las chicas, ¿sí? A los estudiantes y a las estudiantes que de repente no podían ir a la escuela, que de repente eso no tenían conectividad en casa, que de repente no sabían cómo seguir en su escolaridad. Y un poco lo que venían a enseñar un poco los webinars, que es algo que también, antes se me olvidó contestarle a Ezequiel, que también lo trajo a la discusión, es que era un espacio de encuentro, porque muchas veces nos olvidábamos de preguntar y atender cuáles eran las incertidumbres, las demandas, las necesidades de los docentes, que eran quienes estaban en estos momentos y que siguen estando en estos momentos, dando un poco de respuesta a todas estas incertidumbres también de los docentes y de los chicos y las chicas, de los estudiantes y de los chicos y las chicas. Entonces, creo que ahora empieza bueno, ya hace un tiempo, ¿no? Pero empezó a cambiar un poco esa lógica y el docente empieza a estar también a ser como una entidad protagonista en este contexto. Creo que, por ejemplo, con los webinars de Wikimedia Argentina salen cosas que para mí, obviamente desde el lado que nosotros trabajamos, que nuestros proyectos son todos abiertos, colaborativos, libres, donde la construcción colaborativa es el eje fundamental a través del cual trabajamos desde Wikimedia Argentina absolutamente todo, que de repente se hable no solo en espacios docentes, sino también en espacios más vinculados al Estado, de conocimiento compartido, de construcción colaborativa. O sea, para nosotros ya es un avance enorme, y en los webinars eso salió muchísimo, esta idea de compartir, de construir de manera colaborativa, de construir entre todos y de ser un espacio de apoyo. Muchas veces lo que hemos sentido es que esa reunión que teníamos una vez cada 2 días, todas las semanas, muchos docentes lo que nos dicen es que lo esperan como el espacio para compartir. Ha habido webinars que han sido obviamente
intentamos siempre que haya un espacio más de formación, o sea, que en parte responda a ciertas de las demandas que ellos nos expresan, pero también ha sido un espacio donde han podido hacer, en cierto modo, cierta catarsis de lo que les estaba ocurriendo y de compartir con otros docentes de alrededor de Argentina, porque piensa que en cada webinar hay aproximadamente 400, 500 docentes y hemos hecho un montón, ya creo que son el webinar 20, una barbaridad así. En cada uno de ellos surgen esas preguntas, surge este trabajo, o sea, los ves en los chats hablando entre ellos y entre ellas, y surgen preguntas, y surgen que se comparten recursos, y surgen, yo lo estoy haciendo de esta manera, ¿por qué no lo pruebas vos de hacer de esta manera? O sea, es como un espacio también mucho de contención, que creo que en muchos debates en los que yo participé, sobre todo al inicio de esta pandemia, vinculados a cómo hacer para que los alumnos y las alumnas no perdieran cierta trayectoria educativa o que no perdieran como el periodo educativo de este año, muchas veces no se tenía tan en cuenta el docente como protagonista, y creo que ahora, por fin, el debate también está, o el centro del debate también está con ellos, y incluirlos a ellos y a ellas también en cómo, y en la definición, por ejemplo, de políticas públicas, en cómo mejorar o en definir cuáles son las necesidades y cuáles son las políticas que se pueden llegar a dictar para mejorar también toda esta experiencia docente-estudiante dentro de este contexto, para mí es fundamental. Sí, yo este proceso de abertura lo veo quizá más paulatino, al menos aquí en España. Yo creo que la profesión docente, por desgracia, ha sido diseñada en un pensamiento muy industrial y muy jerárquico. La forma de conceptualizar las escuelas y la profesión docente, y por lo tanto el docente, y estoy generalizando y por lo tanto me equivoco, pero a grandes trazos, yo creo que siente que al final es un ejecutor, es decir, que es un poco un esclavo del sistema, ¿no? A veces, es decir, tiene tantas capas de autoridad por encima, que pueden empezar por el ministro o por la consejería en Cataluña, o después pues, los inspectores territoriales, los directores, los coordinadores de área. Es decir, tiene tantas capas que al final siente de alguna manera que es prisionero de decisiones que no toman ellos. Entonces yo creo que parte del estrés y de la inquietud que vive el docente hoy en día también es la inquietud de tener unas directrices claras. Entonces se nota como mucho nerviosismo por qué tengo que hacer para virtualizar, qué tengo que hacer para conectar emocionalmente, qué tengo que hacer para cerrar el curso, qué tengo que hacer para vincular las familias. Es decir, todos son preguntas. Y para todo ello seguramente están buscando que alguien externo les dé las respuestas o les dé las normas. Y eso les provoca una cierta sensación de jaula de ansiedad también, que yo creo que eso es algo que tendríamos que reflexionar en ello. ¿Hasta qué punto, qué agencia, qué agency, ¿no? tiene un docente que al final es el que está en el aula con sus familias y sus compañeros y con sus alumnos, ¿no? Y esa agency que te provoca una ownership respecto a tu trabajo, ¿no? Que es que lo que yo hago me pertenece y puedo tomar decisión. Entonces, yo estoy percibiendo cierta ansiedad de alguien que no tiene agency sobre su propia actividad. Y después, otra segunda ansiedad es, y creo que realmente puede ser un punto de inflexión que traiga el coronavirus, es si la escuela que nos viene va a ser mejor o peor. Algo tan simple como esto, ¿no? ¿Va a ser una escuela más humana? ¿Va a ser una escuela más digital? ¿Va a ser una escuela más horizontal, más abierta? ¿O va a ser todo lo contrario? Entonces yo creo que estamos ahí en un punto como de inflexión y dependerá un poco de las grandes decisiones políticas. Y después de las microdecisiones de cada centro y de cada claustro, si la escuela que nos encontremos en septiembre será peor o mejor que la anterior. Sí, o sea, yo creo... Natalia, Ana, anda. No, perdón, quería reforzar un poco, o sea, todo lo que dijo Héctor, que lo explicó súper bien. Yo creo que lo que vemos nosotros mucho en los webinars es justamente lo que dice él, es muchísima, o sea,
ha ido decreciendo, pero al inicio era muchísima ansiedad, o sea, el cómo tengo que hacer las cosas, cómo debo, o sea, no sé por dónde tirar, o sea, al menos aquí me encuentro con pares, ¿no? Esta idea de encontrarse con el otro que también estaba en la misma situación y no sentirse que estás en casa, que no puedes acompañar a los chicos de la manera que te gustaría, de que no eres lo suficiente, de que no llegas, de que no sabes. Piensen que nosotros iniciamos una segunda serie de webinars en parte con los temas, en parte no, con los temas que ellos y ellas nos habían pedido, y había muchísimos temas que metimos de evaluación. ¿Cómo evaluamos en este contexto? Que creo que este es un tema que yo, que a lo mejor tengo como esta doble mirada, porque también toda mi familia está en España, tengo muchísimos amigos y amigas que son docentes, resuena en los dos contextos de manera similar. O sea, tengo muchísimos amigos en España diciendo, es que no sé cómo tengo que evaluar lo que dice Héctor, no tengo comunicación clara, no sé si le tengo que poner notas o no, si las notas tienen que ser numéricas, o sea, cómo y de qué forma, o sea, qué tipo de trabajo les tengo que poner, o sea, no saben, y esa ansiedad y esa angustia también. Una enfermera estoy viendo esto, Ana, una enfermera, yo me pregunto, una enfermera que está a pie del cañón no está preguntando cómo entuba, o sea, creo que aquí hay algo que tenemos que ver como sector educativo, es decir, qué profesionalización y qué nivel de libertad, autonomía profesional tiene esa figura para que en el momento en que se necesita tenga su actuación clara. Porque es que yo percibí también cierto bloqueo. De hecho, desde Espiral abrimos un canal en Twitter y Telegram que era SOS Digital Docente, porque vimos cómo canalicemos ahí dudas e intercambio de recursos y también a nosotros para percibir, como decía Ana, qué temas importan, ¿no? Pero claro, yo no me imagino esto que pasa en la sanidad. La sanidad ha estado al extremo máximo en España y yo no me imagino todas las enfermeras en los hospitales preguntando qué hacer. Entonces, yo creo que aquí hay algo que no sé si es la capacidad de autonomía que tienen los docentes o ciertos niveles de profesionalización en algunos ámbitos como los digitales o de acompañamiento emocional, etcétera, que creo que no se sienten preparados. Y creo que el bloqueo viene de un reconocimiento muy honesto de que no tienen los recursos y la capacitación a veces para hacer según qué cosas. Y eso es algo incómodo de explicar y de reconocer, pero creo que se han sentido en algún momento indefenso y ante no saber hacerlo, mejor no lo hago, ¿no? A veces. Entonces, yo creo que aquí hay un ámbito de mejora y Ezequiel, creo que estamos hablando Ana y yo mucho, pero no sé, que también quiero escucharos a vosotros, pero... No, nosotros estamos felices de escucharlo. Ese es el objetivo de esta reunión, así que ya hemos hablado mucho. Espalda en el respaldo y lo estoy disfrutando. No, me parece es súper interesante y rico el debate. Hay muchísimas cosas que venía pensando de lo que decían, lo que dice Ana de la gestión de la cotidianidad que se nos mezcla con todas nuestras profesiones. Me parece es algo fundamental. Trabajar ahí la cuestión de género, ¿no? Pensemos docentes que además son madres y... Madres docentes, es una combinación. Esta feminización de la cuarentena, ¿no? Totalmente. Del cuidado y la gestión del hogar, ¿no? O sea, aquí particularmente no tengo tantas personas ni amigas que se dedican a la docencia, entonces no puedo preguntar tanto, pero de vuelta en España y particularmente en Cataluña tengo amigas que se dedican y amigos que se dedican a la docencia, y te diría que prácticamente todos me dirán que cuando tienen que hacer esas clases en Zoom o tienen que hacer esas clases por cualquier otra plataforma con los chicos, el 90% que está sentado con sus hijos son madres. Y no son madres que no estén trabajando, son madres que están haciendo doble jornada o triple jornada laboral. Y que de repente pasa un papá por atrás y saluda, hola, ¿qué tal? Pero que también está trabajando, pero la madre también está trabajando, ¿sí? Yo siempre digo que no, o sea, hay una frase, no es mía, o sea, la saqué de un lado, no me acuerdo dónde, pero no hay una mujer que no trabaja, hay una mujer a la que no le pagan, ¿sí? O sea, nunca es que no haya mujeres trabajando. Entonces, esto todavía más ha expuesto las dobles, triples, cuádruples jornadas laborales que hacen las mujeres fuera de sus jornadas laborales si trabajan fuera de la casa, ¿sí?
son madres, son profesoras, son enfermeras, son cuidadoras, son cocineras, no son limpiadoras, o sea, son muchas cosas y esperemos obviamente que cada vez más, porque no estoy dentro bueno, de cada uno de los hogares, ¿no? Esperemos que cada vez más esto esté más equilibrado y que vayamos a este balanceo, pero la verdad es que siguen habiendo muchísimas diferencias y esto todavía lo pone más en auge o lo explaya, o sea, lo amplifica muchísimo más. Y por primera vez yo estoy teniendo ciertas conversaciones con mis amigas sobre este tema. O sea, algo que a lo mejor antes pasaba como medio desapercibido, porque bueno, uno llegaba antes, entonces la otra hacía la comida y bueno, y viceversa y tal. Ahora de repente... Una cierta igualdad. Claro, ahora de repente es parte de la conversación. Yo me siento a charlar y me dicen, es que estoy agotada porque tengo que hacer la manualidad, estoy agotada porque salgo a comprar yo, o estoy agotada porque se puso enfermo, no dormí, y después al día siguiente, no sé, tuvimos que hacer los ejercicios del cole, y después tengo una reunión con mi jefe porque trabajo en un La banco. famosa carga mental, ¿no? O sea, por primera vez, una conversación que yo particularmente no tenía de manera normal, forma parte de manera normal, porque obviamente también las madres, generalmente las madres que están en los hogares, o nosotras, la gente que cuida, también necesita su espacio para poder decir, estoy harta, ¿sí? Y este espacio que a lo mejor a veces lo canalizamos de una manera, ahora, al menos en mi grupo de amigas, empieza a salir. Claro. Ahí es como que me sale en algún punto una reflexión de que ante una crisis tal como esta, ante una situación súper extrema, nos lleva al límite en un sinfín de cuestiones, en nuestro trabajo, en nuestros vínculos, en nuestra relación con nosotros mismos, me parece también, y me parece que es un momento como para tomar nota, o por lo menos, como decías Ana vos al principio, de que hacían ustedes en Wikimedia, de poder frenar y pensar un poco y planificar, ustedes es para el trabajo, ¿no? Pero me parece que esta gestión de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Hace poquito, Lucía de nuestro equipo conversaba con Juan Carlos Escobar, que es el director dentro del Ministerio de Salud de Argentina, de la parte de adolescencias y juventudes, y nos hablaban muchísimo de estas cuestiones, o sea, que tiene que ser un espacio, esta cuarentena, además de un espacio súper duro para todos y para todas, un espacio en donde circule la palabra, en donde podamos empezar a sacar de adentro lo que esta situación nos expone, que es mucho miedo, mucha ansiedad al principio, y si no empezamos a... Y lo hilo con lo que decías vos, y Héctor también lo decía, de estos, que los docentes y las docentes necesitan encuentro. Bueno, todas las personas necesitamos sostener nuestros vínculos, nuestros afectos, porque... Sí, y ahí te hago lo último y te dejo, Ana, pero porque con Pablo venimos hace unos días armando una publicación y venimos analizando mucho este tema del individualismo al cual nos expone el sistema contra el colectivismo, ¿no? O contra lo colectivo. Y me parece que, y por eso Pablo está un poquito pesimista, porque claramente nos tenemos que poner pesimistas para tratar de describir cómo llegamos hasta esta situación, porque es que no se puede creer. Ahora, si no salimos como comunidad, ¿cómo hacemos? No, una cuña antes para complementar lo que decía Ezequiel, para que lo desarrolléis vosotros. Es que justamente ahí hay un rol, no es que la culpa sea el profesorado, pero hay un rol del sistema educativo clave en la reproducción, en que el sistema educativo sea reproductivo del status quo, de este modelo de sociedad estratificada, neoliberal, individualista, ¿no? Por lo tanto, claro, cuando yo hablo de este no optimismo, es que estamos a puertas de un escenario, o estamos viviendo un escenario, perdón, único en una generación, donde se plantea nuevamente una oportunidad de que tal vez ese tipo de inercia que ha tenido el sistema educativo, preferentemente las sociedades que han tenido un modelo más capitalista y por supuesto exacerbado al neoliberalismo, por ejemplo como Chile, Estados Unidos, ¿no? Pero todos los países que de alguna u otra manera, o la Argentina de hace 4 meses, ¿no? Digámoslo así también.
Brasil. España hay ciertas zonas, ciertos discursos que también esto se da. Pudiésemos darle valor a un hecho de que esta pandemia nos demuestra que solo no podemos abordar esta pandemia. Esta pandemia la superamos todo, es que es como el eslogan que hay acá en España, por cierto, pero es un hecho sociológico, es decir, individualmente no solucionamos el problema de la pandemia si nos lavamos las manos y estamos con máscara. Lo solucionamos si todos hacemos el lockdown, si todos estamos con cierta prescripción y cuidado en los bares y a la hora de caminar, si no hacer deporte en la Barceloneta, por ejemplo. O sea, es un hecho solidario, pero el sistema educativo no nos ha formado necesariamente para que vivamos en esta solidaridad orgánica, ¿no? Colectiva. Entonces, es ahí cuando la pregunta viene, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que posicionarse entre el optimismo y el pesimismo, ¿no? Lo que viene ahora podría ser una oportunidad de hacer esto más colectivizado. ¿Lo será? ¿Cómo lo apreciáis? Yo por la experiencia que tenemos del tema de los webinars, siento que empieza a ser muchísimo más colectivo y muchísimo más comunitario. O sea, yo la sensación que he tenido a través de este proyecto o de esta, no sé si llamarlo proyecto, pero bueno, de esta experiencia, es justamente que los docentes también sienten que sienten a los otros, los docentes y las docentes sienten como al otro como par, y sienten que en conjunto pueden acompañarse y en conjunto pueden resolver las dudas y en conjunto pueden dar una mejor y mayor respuesta a los alumnos y a las alumnas. O sea, creo que en este sentido sí siento que capaz esto es un punto y aparte, no es un punto y aparte, pero a lo mejor un punto y seguido, o sea, para algo que puede ser diferente a futuro. No sé, por parte de Héctor. Sí, a mí sé que a veces es tramposo, pero me gusta mucho comparar la educación y la sanidad. Al final son los dos pilares del estado de bienestar y seguramente de lo que nos gustaría que fuera una sociedad ideal, ¿no? Con una sociedad con educación y sanidad de calidad para todos, ¿no? Serían los dos pilares. Entonces, muchas veces para mejorar la educación intento como mirar desde la sanidad. Creo que en España en esta crisis nadie ha puesto en cuestión que la sanidad haya sido la misma para todos. Es decir, podemos decir si ha sido mejor o peor. Podemos decir si el gobierno lo hubiese hecho mejor, hubiese habido menos muertes. Eso lo podemos poner en cuestión. Pero yo no he escuchado a nadie que haya dicho que los ricos los han atendido mejor, que a la clase media algo menor, pero bueno, bien, y a la clase baja la han dejado tirada. Yo no lo he oído. Es decir, asumimos socialmente que la sanidad ha estado tan a la altura o tan pésimamente que igual, pero de la misma manera para todas las clases sociales. Entonces, y yo creo en ello. Y tengo mis dudas si en la educación vamos a estar a la altura de esos outcomes que hemos conseguido en la sanidad. Y eso me hace dudar y me genera inquietud, ¿no? Me gustaría que, quizá ahora no podemos saberlo, pero me gustaría en diciembre decir que sí, que el sistema educativo se ha regulado de una forma equitativa y eso pasa por dar más a los que menos tienen y que, por lo tanto, como comentabas, Pablo, hace su función de regulación social y de movilidad social y que, por lo tanto, aquellos que ya tienen tres portátiles y tablets en casa no hace falta darles más y aquellos que no tienen ni un ordenador ni wifi pues se les dará un ordenador y un wifi y eso hace que se regule y eso hace que nadie ponga en duda que la educación es un derecho que iguala a todos y tengo mis dudas y eso es lo que de alguna manera me preocupa más. Tengo mis dudas porque en los discursos sí que hay este discurso de todos juntos unidos. Pero eso también es tramposo, porque en el todos juntos unidos asumes cierta igualdad de condiciones y cierta homogeneidad que no es tal, y cierta desigualdad estructural que no reconoces en ese discurso. Y por lo tanto, lo que ahora es innegable en sanidad, me gustaría que fuera innegable en educación. Y tengo mis dudas y en esa parte soy un poco pesimista como tú, Pablo. Ezequiel. Es un poco la tensión que decías, Héctor, que ya existía entre igualdad y equidad, ¿no? Y lo complejo que puede llegar a ser tratar de equilibrar para levantar a los que menos tienen, bueno, los que más. Y simple a veces, porque si ya sabes que no tiene ordenador ni wifi, año 2020, lo primero que tienes que hacer es eso. Y tenemos en España empresas como Apple, Microsoft, Google, y tienes ministerios de educación, y al final es un 10% del alumnado
más o menos el que está completamente desconectado. O sea, no sé al final cuáles los bloqueos, las barreras que hacen que no lleguemos a esa igualdad. Y hablo de algo mucho más fácil y más de corto plazo, que es una conectividad de hardware, software y conexión a Internet. Hay otros problemas más profundos de autonomía, de autorregulación, de emociones, de seguridad en casa, que son más complicadas de trabajar. Ahí te quiero ayudar, Héctor. Ahí me parece interesante, y lo uno con algo que dijo Ana antes, porque nos estamos quedando un poquito sin tiempo, y es acceso universal de Internet, ¿no? Creo que lo habías puesto en esos términos, Ana. Buenísimo. A los dos se los digo. Ya está garantizado. Listo. Para empezar, para mí es nivel 0. Sí. Ahora, ¿qué pasa después? Digo, a nivel de esta transformación en la educación, con tener acceso me da la sensación de que, sí, para arrancar, pero tenemos un montón más de trabajo para hacerlo. Y quizás, y con algo que queríamos preguntarle con Pablo, más para mediano y largo plazo, que también me lo pregunta a mí como Faro Digital. Digo, Faro Digital, Wikimedia Argentina, Espiral, ¿qué hacemos a mediano y a largo plazo para poder ¿Qué plan tenéis? acompañar, ¿no?, a la comunidad docente, hablando implícitamente de tecnologías digitales, ¿no? Es que yo creo que el acceso, o sea, el acceso es necesario, pero no es suficiente. Como me enseñaron en la Pompeu cuando hablábamos de políticas públicas, es necesario, pero no es suficiente. Sí, o sea, es un poco lo que dice Héctor, sí, puede ser un paso cero, pero esto lo hemos hablado 1000 veces con vos, Ezequiel, o sea, lo vemos en casos tan paradigmáticos como Wikipedia, ¿no? O sea, que durante muchos años el sustento o sea, o sea, la definición o el sustento de que regía Wikipedia, esta idea de, bueno, pero todos pueden participar. Sí, bueno, pero no todos participan. ¿Por qué no participan? Bueno, pues que el acceso es abierto. Bueno, pero es que el acceso no siempre significa, no es correlacional, o sea, no significa siempre que se garantice una participación y que esa participación sea equitativa y que esa participación sea diversa. O sea, se necesitan otros actores o otras circunstancias, otras cosas para que realmente eso suceda. Entonces, obviamente es necesario, pero después tenemos que ponernos a trabajar, o sea, más allá de esta conformación de cómo se construye actualmente Internet, que es algo que podemos charlar en otro momento, que con Ezequiel lo hemos hablado millones de veces. Hablamos de derechos, o sea, de cómo garantizar los derechos y el respeto de los derechos humanos en Internet, o sea, cómo incorporarlos en este enfoque de derechos en la educación, o sea, hay un montón de cosas que influyen en que realmente se pueda participar de una manera equitativa dentro de la red. Creo que algo para mí fundamental, más allá de tener que poner en estos temas en agenda, que creo que es fundamental, es sentar en la mesa de que se toman las decisiones a los docentes también. O sea, creo que es algo que está fallando. Es un poco lo que venía diciendo Héctor. O sea, los docentes, ¿a quién les tienen que hacer caso? O sea, ¿a quién definitivamente tienen que responder? O sea, ¿cuál es la comunicación a la que sí o sí tienen que seguir? Bueno, necesitamos que los docentes, que son, como bien dice él, los que están también en esta primera línea de batalla, se sienten en esa mesa donde se toman decisiones y que las decisiones obviamente tengan esta mirada y estén atravesadas por la mirada docente, que son realmente los que entienden y conocen cuáles son las necesidades. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil vamos a seguir articulando, no solo a nivel nacional, o sea, no solo a nivel local, como hablando de Capital Federal y de lo que es el Gran Buenos Aires, sino también a nivel federal, o sea, con los diferentes ministerios, o sea, acompañando las necesidades, las demandas, los procesos de aprendizaje de los docentes, pero sentimos realmente que cualquier pacto que tenga que haber de Estado sobre, no sé, desde contenidos mínimos, a cómo continuar post pandemia, o cosas tan básicas como cómo y de qué manera deben o no deben evaluar, la voz del docente tiene que estar presente en esas discusiones. O sea, esto no puede ser simplemente una bajada desde arriba a abajo, una decisión de arriba a abajo, sino que más que nunca necesitamos incorporar una diversidad amplia de actores para construir realmente la educación que queremos que siga también post pandemia, donde sí, el Internet
sí, realmente hemos aprendido que es necesario, y en Argentina no tenemos un 10% de gente desconectada, chicos y chicas desconectadas, el porcentaje es mucho mayor, y vos bueno, ustedes lo saben, o sea, muchísimo mayor. Si sabemos que esto es necesario y sabemos que obviamente esta pandemia nos lo ha puesto o sea, nos lo ha hecho ver muchísimo, con una agresividad muchísimo más heavy, porque hemos tenido que salir a reaccionar y de repente nos damos cuenta de que ni siquiera tenemos conectividad en un montón de casas. Si eso es necesario, más allá de eso, necesitamos poder planificar lo que hablaba antes, sentarnos a pensar y poder planificar a futuro, no porque considere que a lo mejor esto puede pasar en 6 meses, que obviamente puede volver a pasar, sino porque si queremos que algo cambie, todas las voces que queremos que construyan ese futuro educativo tienen que estar sentadas en esa mesa de discusión. Y para mí eso es importante. Héctor, para cerrar. Sí. Para cerrar el punto anterior muy brevemente, creo que la educación no puede resolver la pobreza por sí sola. Es decir, la pobreza y las desigualdades responden a unas desigualdades mucho más grandes, y la educación es una de las palancas de cambio, pero no se puede esperar que resuelva todo, ¿no? Por lo tanto, también esa descompresión de la presión de la escuela, a la vez que digo que es el mayor mecanismo de regulación y movilidad social, y que hay que confiar en ello. Y en cuanto a Espiral, nos hemos planteado, ¿no? Como Ana, no hemos tenido mucho tiempo, tampoco para hacer grandes reflexiones, porque teníamos que estar también al pie del cañón y reaccionar, pero un poco nos ha hecho plantear cuál es la posición que debemos tener ahora y en los próximos meses. Y realmente lo que más nos ha servido es ceñirnos a nuestro propósito. El propósito que hizo y por lo tanto ese faro que guía un poco la organización. Espiral este año ha hecho 31 años de historia, y cuando surgió, ya surgía de personas pues que de una forma más avanzada y exploratoria descubrían que era Internet o que era la tecnología aplicada a la educación, y lo compartían con otros. Entonces yo creo que en ese propósito vigente de hace 31 años de personas que exploran y que después comparten, en este caso docentes, que exploran y luego comparten con otros y acompañan y comparten en abierto aquello que crean y aquello que experimentan, yo creo que ceñirnos a eso, para nosotros es una referencia para lo que debemos hacer los próximos meses, y de una manera más tangible y más pragmática. Las escuelas a partir de septiembre sobre todo veo dos dinámicas de transformación muy potentes. Una, los espacios se van a tener que repensar, en los mismos espacios va a tener que haber menos alumnos, lo que significa que estos alumnos tendrán que estar en espacios alternativos, patios, huertos, museos, mercados, y eso creo que es un gran motor de transformación de la educación. Nos va a forzar el coronavirus a derribar los muros físicos de la escuela, y eso creo que es bueno y es una oportunidad. Y por otro lado, el motor de la digitalización. Vernos obligados a tener una actitud preventiva delante de nuevos brotes y, por lo tanto, desarrollar las capacidades, competencias digitales de docentes, alumnos y familias, asegurar eso creo que va a ser un motor de transformación también muy potente, que nos acerca a lo de la educación ubicua, que es que el aprendizaje se da en todas horas, en todos lugares. Y yo creo que en ese lugar de educación ubicua, conectada y comunitaria es donde Espiral tiene que acompañar en lo que pueda y en la medida que podamos, con todas nuestras fuerzas, a los docentes y equipos directivos de los centros educativos en España. Bueno, Ana, Héctor, la verdad da para 2-3 horitas esta charla. Me parece que podemos hacer una revancha. Esperemos en poco tiempo poder hacerla de manera presencial, pero les queríamos agradecer por su tiempo, por compartir con nosotros y con este espacio sus ideas, sus pensamientos, sus reflexiones. Así que les agradecemos muchísimo y esperamos que sigan muy bien. Héctor, que te vaya muy bien en la reunión que empezás hace ya varios minutos. Así que, nada, Bueno, agradecerles. muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Muchísimas Gracias, chicos. Un abrazo. Chao.